¿ya? Ahí vamos a iniciar la parte grabada, ¿no es cierto?, de la clase. Ahí estamos ya registrando. Y como les dije hace un ratito, vamos a separar en dos. Vamos a mirar el código del segundo archivo. Y en la segunda parte vamos a mirar la presentación, digamos, la habilité hace unos minutos, que tiene que ver con las claves, pero principalmente me interesa el tema de hash, que es lo que vamos a ver ahora. Ya, voy entonces a compartir mi pantalla y voy a trabajar en el NetBeans que veníamos trabajando. Ya. Chota, ¿qué pantalla están viendo? ¿La del código o no? ¿O sea, mi escritorio de fondo nomás? La de NetBeans. La de NetBeans, gracias. Ya, perfecto. Aquí entonces, ayer estuve mirando esa clase, digamos, sí, esa aplicación de Java, digamos, en un más completo. Ahora vamos a ver el RCA Encrypt, ¿ya? Y es el que está abierto. Y nos damos cuenta, ¿no es cierto?, cómo aparece principalmente, esta es la que necesito que estudien, ¿no? Esa clase que se importa de Java X, como dice ahí, el cripto, que tiene distintos métodos, distintas opciones que necesito que vayan conociendo. Ahí está también de seguridad, para las claves primarias, para el par de claves, se necesitan importar y colocar ahí en el archivo. Entonces dice, ejemplo sencillo de encriptado y desencriptado con el algoritmo RSA. Se comenta también cómo guardar las claves en fichero y recuperarlas después. Eso es lo que hace el texto en sí. O el código, perdón. En esa línea, ¿no es cierto?, aparece ahí una clase pública, ¿no es cierto?, que tiene un atributo privado, ¿ya?, que es del tipo crypter, que se llama RSA, así se va a llamar este atributo privado de la clase, y luego comienza a hacer el uso acá lo siguiente. Aquí se genera un par de claves, ahí está generando un par de claves, ¿no es cierto? Aquí no lo estamos haciendo con código ni KTool, ¿no es cierto? Se está haciendo directamente ahí, perdón, lo estamos haciendo con código, pero me refiero, no lo estamos haciendo en consola, lo está haciendo directamente acá el código, está generando un par de claves, y está instanciándolo como par de claves RSA. ¿Ya? Las genera, ¿no es cierto? Las deja en esta variable, ¿no es cierto? Luego, utilizando también ahí otra variable, el kpart, ¿no es cierto? Ahí, primero las instancias, luego hace una especie de inicialización, ¿no es cierto? Y genera aquí el par de claves. ¿Ya? Esa es la variable que tiene el par de claves. Luego, mediante los métodos propios de kpart, ¿no es cierto?, lee la clave pública y lee la clave privada. Y le dejan dos variables, clave pública, clave privada. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Gracias. Luego, ¿no es cierto?, aquí se instancia, ¿no es cierto?, este objeto en el fondo, que hay que, repito, estudiar ahí la clase para tener más detalle, pero se instancia, fíjense, de la siguiente manera. La clase se instancia con el método RSA, con el método de compresión, el SB, que era el segundo que vimos en las láminas anteriores, ¿ya?, y con un padding PKS1, perdón, PKCS1. ¿Se acuerdan lo que era el padding o no? ¿No se acuerdan de lo que era el padding? Yo no, profe, ya no me acuerdo. Ya no, ya. Estaba como al final de la última lámina, y el padding es una opción de relleno, ¿ya? Entonces, el relleno que se le hace al bloque, en este caso se le da un tipo de relleno. Hay varios tipos, y se solicitó el PKS CS1.
Entonces, como les decía muchas veces, y el ejemplo que habitualmente uso, yo quiero mandar un texto, y si yo digo hola, ya lo van a encriptar con RSA, en el método SCB, y lo que sobre de ese bloque lo van a rellenar con el padding. ¿Y con qué padding? Con un tipo especial, digamos, no especial, sino con un tipo PKCS1. Esa es la configuración inicial que le dan a esta instanciación del objeto. Entonces ya tiene todo lo necesario para entender cómo va a trabajar, su método, su tipo de encriptación y el relleno correspondiente. Entonces, teniendo esos datos, la inicialización del objeto, se comienza con el texto. En este caso, acá no hay un archivo, el texto es digámoslo así, un string que está acá, ¿no es cierto? Entonces, ese string, que usted lo puede cambiar en el código, le puede poner lo que quiera. De hecho, yo lo cambié aquí hace un ratito, dice otra cosa en el código original, ¿no es cierto? Este es el mensaje que se va a encriptar, ¿ya? Se coloca una variable text de tipo string, ¿no es cierto? Y luego se muestra por pantalla, texto plano, y se coloca este mismo texto que es lo que ustedes están viendo aquí en la ejecución que se hizo. ¿Sí? Luego se procede a encriptar, que esto es lo que queremos ir destacando, ¿no es cierto? Se encripta, dice. Entonces se toma este objeto de RSA, se inicializa, fíjense cómo se inicializa, ¿ya? Acá se instanció, acá se va a inicializar, ¿ya? Y se dice que se va a inicializar como un encryptor y modo de encriptación. Se va a encriptar, ¿ya? Y se va a encriptar con la clave pública. Así se inicializa el RSA. Sí, tienen que tener muy claro acá que aquí estamos usando un modo de encriptado, y hay que fijarse que más adelante se va a usar el modo inverso, el modo de desencriptado. Comienza a hacerse el trabajo acá, se genera un arreglo binario, ¿no es cierto?, de byte, perdón, en este caso, un arreglo de byte, y cada posición del arreglo se toma de este texto, ¿no es cierto?, que es el texto que está encriptado. Perdón, que está en claro, perdón, disculpen, que está en claro ese. Cada posición se toma y se va encriptando en este arreglo de encriptado. ¿Cómo se hace? Simplemente aquí al inicializar el objeto, ¿no es cierto? Y luego al usar esta función do final, se va pasando a este nuevo arreglo donde queda encriptada el mensaje original. Luego eso se muestra en pantalla, ¿no es cierto? Escribimos el encriptado para verlo. Se muestra por salida, texto encriptado, y se empieza a usar un for ahí para imprimir byte a byte. Byte a byte. Y se va pasando la función shift-env, ¿no es cierto? Para poder ir ahí con las funciones correspondientes para ver lo numérico, ¿ya? Se va viendo de esta manera. Ese es el texto encriptado, que corresponde a buenos días a todos los amigos o las amigas. Ustedes pueden cambiar el texto, pueden darse cuenta cómo hace el trabajo el código, y una vez impreso el texto encriptado, hay que entender que se ve bastante largo. ¿Por qué se ve tan largo? ¿Alguna idea, no? Combina la clave con el texto. Claro, lo encripta en modo RCA, perdón, con el tipo de RCA en el modo SB, pero lo rellena, le pone padding. Eso es importante, ¿no? Le pone padding, y el padding le va a dar siempre el mismo tamaño a cada palabra o a cada bloque, digámoslo así. Entonces, por eso ustedes lo van a ver, pueden colocarle una letra y va a ser un padding bastante más grande. Rodrigo, gracias por el tema. Sí, me acuso ahí que entre tantas vueltas y salidas no publiqué la clase, ya que termina la clase se tiene que procesar, lo procesa el computador, después la subo a YouTube y de ahí la engancho,
Así que terminada esta clase, espero subir las dos, ¿ya? Bien, gracias por ahí por el recordatorio. Voy ahí, ¿no es cierto? Estamos mostrando el texto, está bajito encriptado, ustedes lo van a poder probar, verificar que lo hace. Y posteriormente se pasa a desencriptar. O sea, arriba encriptamos, mostramos encriptado y ahora se va a desencriptar. Ya, fíjense que para desencriptar se vuelve a usar la inicialización de este objeto, pero ahora en el modo desencriptado. Cambia el modo y fíjense que arriba digamos, se encriptó con clave pública y aquí se va a desencriptar con clave privada. ¿Sí? Entonces aquí ocurre más o menos el proceso inverso, ¿sí? Aquí fíjense la diferencia, usa el mismo método, ¿no es cierto? Pero la clave está en cómo se inicializa, ¿no es cierto?, el objeto, y en este caso toma el texto encriptado, le aplica la función do final y va pasando nuevamente a este vector, ¿no es cierto?, donde tenemos los bytes desencriptados. Luego de eso hay que hacer la transformación porque está en byte, ¿no es cierto? Está de manera binaria, ¿ya? Y se transforma string a una variable string, ¿no es cierto? Para poder ver la palabra nuevamente ahora en claro, y acá dice, escribe el texto desencriptado. Entonces aquí, ustedes ven texto desencriptado, y ahí está, buenos días a todos los amigos. Entonces, ese es mi mensaje respecto a esto, que lo miren, lo analicen, cambien el texto, ¿no es cierto?, y vayan viendo cómo se llaman estas funciones y cómo se pueden ir usando. ¿Ya? Vamos a ver acá. Vamos a cambiar. Buenas tardes a todos o todas. ¿Cómo le pongo? Sí. Las presentes. Perfecto. Ejecuto. Y ahí está, ¿no? Buenas tardes a todos los presentes. Texto encriptado. Y texto desencriptado. ¿Sí? Como ya lo dijimos ayer, si alguien se entusiasma y quiere ir depurando, pone un punto de interrupción, ¿no es cierto? Se va a depurar. Run tu curso F4. Y ahí comienza el recorrido. Es como uno va analizando muchas veces el código. Con F8 puede ir paso a paso. Ese paso justamente cuando se genera la clave demora un poquito, para que no se impacienten ahí. Se toma su tiempo el generador de clave antes de ir pasando a la clave pública. Está generando la clave, demora, y luego pueden seguir ahí pasó. Luego tienen que tener claridad que la clave queda guardada aquí, ¿no es cierto? Es el que tiene guardadas las dos claves. No puede mirar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene? Tiene la clave pública, la clave privada. Puede darse cuenta que está en binario. ¿Sí? Y, ¿no es cierto?, puede seguir corriendo el código. Clave pública, clave privada. Van apareciendo aquí, ¿no es cierto? Están, en este caso, almacenadas en esa variable. Y así pueden seguir corriéndolo paso a paso si es que lo desean, para ir viendo cómo se va generando el proceso. Quiero mostrarles el texto. Ahí está el texto, ¿sí? Cuando se encripta, ¿no es cierto?, el encriptado que va a estar por aquí está el encriptado. Y aquí están almacenados, ¿no es cierto?, los bytes, ¿cierto?, encriptados del archivo. Y como se dan cuenta, creció. O sea, aquí tiene 256 de tamaño, porque con el padding, ¿no es cierto?, para despistar, llega a 256. Ya, eso es, pues, no sé si algún comentario, algo que
que les llame la atención antes de cambiar de línea? ¿Estamos entonces? ¿Estamos bien? ¿Alguien Sí, no ha profe, podido, todo bien. alguien no ha podido replicar nada del código? No sé, no le corre en ningún IDE. A mí el anterior no me corría. ¿Ya? En realidad tengo un error, pero eso lo podemos ver después, profe. Ya, perfecto, perfecto. Como les digo, esa es un poco la idea. O sea, tienen que entender de que el código no está empaquetado, no hay paquete en el NetBeans, hay que hacer un proyecto, ¿no es cierto? Y empezar a tomar las clases, incorporarlas a ese proyecto, y después ir corrigiendo los errores hasta que sea el archivo que ustedes quieran el principal. De hecho, aquí yo estoy haciendo la depuración porque tuve que colocar, ¿no es cierto?, que este es el archivo ejecutable, ¿ya? Pude haber hecho dos proyectos distintos, ojo con eso, ¿ah? Pude haber hecho un proyecto para un archivo, un proyecto para otro archivo. En este caso yo los subí juntos y lo estoy trabajando así, pero se podrían incluso separar. Entonces, tienen que tener esos cuidaditos para que corra, ¿ya? Perfecto. Entonces ya tenemos ahí la lógica de esto. Y vamos a tratar ahora de ver un poquito de materia, ¿ya? Y sobre la materia vamos siempre a estar pensando en esto, en estos 15 días por lo menos cada materia que vamos tratando la tenemos que ir llevando a la tarea y tienen que ir leyendo la tarea y entendiendo qué partes son las que tienen que hacer. La próxima semana igual vamos a revisar un código que les va a ayudar con la tarea, no les va a resolver el problema, pero los va a acercar con la tarea. Ya. La próxima semana también vamos a hacer un laboratorio. ¿A todo esto cómo anduvo el laboratorio? ¿Pudieron subirlo, no? ¿O alguien todavía tiene algún problemita? La próxima semana también vamos a tener un laboratorio relacionado con las claves y los certificados digitales también, y que va a estar de la mano con la tarea, porque ahí tienen que publicar sus certificados que van a poder utilizar también públicamente. En un minuto, estoy llegando a Moodle. Comparto la pantalla enseguida. A pesar de pasarme en modo estudiante, que ya. Compartir la pantalla. Lo que somos estudiantes. Ya, entonces. Ahí vamos con el laboratorio 1, 2, 3. En este estamos. Estoy en modo estudiante, así que no puedo ver el detalle, pero si alguien tiene algún problema, inconveniente, creo que lo dejamos abierto hasta hoy día, ¿no es cierto? ¿Habían alguna observación ayer? Así que, si no me equivoco, lo dejé abierto hasta hoy día. Si hay algún inconveniente, me comentan. Voy a tomar esta, antes del hatch. Esta se me había quedado atrás, esta presentación, así que la reactivé. No la hemos visto, así que entiendo que no la hemos visto. Aclárenme si es que la habíamos visto antes. Pero habla sobre la autenticación de usuario y contraseña. Esto se refiere a lo que sería el control de acceso. Entonces nos empieza a hacer un poco el ejercicio respecto a cómo es el control de acceso. Uno lo piensa tanto físico como lógico, ¿ya? Entendiendo de que están esas dos variantes. Cuando hablamos de seguridad, ¿no es cierto? Siempre, primero hay que tener presente que hay un acceso físico que habitualmente es controlado por alguna entidad hoy en día externa, incluso a la empresa, que son los guardias de seguridad, el anillo de seguridad que se tiene, y que están apoyados por algún software o aplicativo, ¿no es cierto?, que les permite determinar el listado de personas que tienen acceso o no tienen acceso a las instalaciones, ¿ya? Esa es como la primera barrera. Creo que les mostré en alguna clase al comienzo esta idea del castillo, ¿no es cierto?, donde la seguridad siempre se implementa por anillos, y el perímetro exterior, ¿no es cierto?, son como las primeras barreras. Aquí pasa lo mismo, o sea, en una empresa el primer control, y en teoría debe funcionar, no debería ser
menor sería este punto de acceso a seguridad. Por ejemplo, en la universidad, hace rato que no van al campus, me imagino algunos, pero no es fácil controlar quién entra y quién sale de la universidad, ¿no? Para nada porque es abierta. Ese es el tema, ¿cierto? Ese es el punto. Antiguamente, cuando estaba la reja, quizás podías controlar un poco más, pero hoy día, con lo abierto, no se puede controlar el ingreso ahí, pero el control habría que hacerlo más adentro, los edificios, los departamentos, donde ya se acerque, digamos, alguna posibilidad de hacer este control. Ya, aquí vamos a diferenciar esa idea, pero independiente si es lógico o físico, por lo general tiene como dos partes. Autentificación, como dice ahí, ¿eres realmente quien dices ser? ¿Ya? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Y segundo, ¿tienes los permisos para hacer eso? Lo que vienes a hacer. Bueno, esa es más o menos la lógica. Bueno, ustedes últimamente se habrán visto que muchas veces hay entrega a domicilio, habitualmente la gente está comprando más y siempre te preguntan su nombre, su root. Para empezar, no, pero antes preguntaban el nombre, root, cumpleaños, fecha de nacimiento, fecha de matrimonio. Poco a poco se han dado cuenta que no pueden preguntar tantos datos, ¿no? Pero al comienzo esto fue con mucho detalle. Ahora, a las personas que vienen acá a hacer una entrega, dependiendo, no les interesa mucho esto. O sea, a ellos les interesa entregar y registrar a alguien. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, que aquí va por ahí el tema. O sea, yo puedo dar cualquier nombre, puedo dar cualquier root, pero hay medios para poder autenticar con mayor precisión. Ya, dice, ¿qué más puedo destacar de acá? Bueno, también puedes autenticarte con una máquina, ¿no es cierto? No solamente puede ser humano, y también puede ser de una máquina a otra máquina. Ojo con eso. Bueno, si ustedes tienen la oportunidad o tuvieron la oportunidad, hoy día con el tema de la pandemia, de ir a los edificios en Santiago donde hay empresas de seguridad o de informática, de negocio, el control es bastante estricto y uno tiene que entrar con cédula de identidad en mano prácticamente o con alguna de las tarjetas que uno tiene a cargo. ¿Ya? Acá es un poquito más relajado el tema. Bueno, entonces vamos a entender eso. Hay dos pasos. ¿Ya? Autenticar a la persona, perdón, y luego saber que tenga los permisos que dice ser. Y también, repito, también puede ser una máquina. ¿Ya? Bien, aquí está la forma de autenticar a quien dice ser. ¿Cómo se autentica un ser humano con una máquina? Por ejemplo, dice, con una contraseña, una tarjeta inteligente, con una biometría, ¿sí? La biometría podría ser la huella digital, ¿ya? O podría ser también una escritura, podría ser el iris del ojo, ¿no es cierto? Todo lo que han visto en las películas y más. Esa es la forma de autenticar a un humano con una máquina muchas veces. ¿Qué más tenemos? Bueno, en el caso de las contraseñas, que es la primera opción, ¿no es cierto? ¿Ah? Ahí tenemos varias posibilidades, pero en general ahí tenemos una limitación que es humana, ¿no? Me refiero, no todas las personas pueden retener una contraseña que tenga un largo muy extenso, por lo tanto, habitualmente se usan situaciones que son vulnerables. Un PIN de 4 números podría ser una contraseña, ¿ya? A veces usan root, ¿ya? Un sobrenombre, una fecha de nacimiento, varias opciones que utilizan las personas para autenticarse. Y además, todos sabemos que es así, o sea, la primera alternativa que va a probar alguien que quiere suplantarte o que quiere cambiar tu contraseña son estos elementos que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, todo esto, ¿alguien ha sufrido alguna suplantación? ¿Le han robado la cuenta o algo así, o no? Por Facebook. Lo más a menudo es por Facebook. Tratan de suplantar la identidad con fotos o con datos
de uno. Por ejemplo, la profe Marlene igual fue parte de la suplantación. Y Marlene, hace poco tuvo un tema ahí con el tema de suplantación de identidad. ¿Sí? Le secuestraron la cuenta. No le he preguntado detalles más detallados. Supe que en algún momento estaban pidiendo plata a través de su Facebook, ¿ya? A gente conocida. ¿Ya? Bueno, repito, nadie se libra de esto. O sea, ni el más ingenuo ni el más experto se libra si realmente no tiene los cuidados necesarios. Bien, los problemas con las contraseñas ya más o menos debemos tenerlo claro, ¿cierto? Son uno de los mayores problemas prácticos que enfrentan los ingenieros de seguridad de hoy en día. Si el usuario no entiende que la contraseña tiene que tener ciertas características, es un talón de Aquiles por donde se va a generar los primeros ataques. Pero hay que estar consciente, como dice ahí, que los seres humanos son incapaces de almacenar de forma segura llaves criptográficas de alta calidad y tienen velocidad y precisión inaceptable cuando realizan operaciones criptográficas. También son grandes, caros de mantener, difíciles de mantener y contaminan el medio ambiente. Es sorprendente que estos dispositivos sigan siendo fabricados. Esto lo dice Malstam, donde hay algunas llaves que se podían usar, ¿no es cierto? Y siempre hay problemas con ellas. Por lo tanto, ¿por qué evitamos eso y usamos contraseñas en general? Si tienen tantos problemas las contraseñas, y bueno, porque digamos, algo que todos pueden manejar y conocer, son de uso popular, ¿ya? Es algo que tú tienes o eres, es lo que tú usas, no tienen costo, ¿ya? Es fácil para un administrador cambiar una contraseña y no así hacer un nuevo dedo a la persona, ¿cierto? Si pierde la contraseña, se la cambia. Si por algún motivo, digamos, el tema es biométrico, ¿ya? Ahí ya se complica un poco más. Pero las contraseñas, por muy deficientes o por muy vulnerables que sean, se van a seguir usando, ¿ya? Entonces, entre usar una llave criptográfica de 64 bits, ya sea un certificado digital, repito, hay algunos dispositivos también que tú pasabas, ¿no es cierto?, y tienen esa llave digital, versus las contraseñas, ¿ya? Aunque estas sean más seguras, mucho más seguras, ¿cierto?, se siguen usando estas, ¿sí? Por un tema de costo, por un tema de mejor uso o más fácil de usar, ¿no es cierto? Se siguen usando estas. Bueno, esto ha ido cambiando el estándar, pero sí hoy día siguen siendo aceptadas contraseñas de 8 caracteres, ¿sí? Entendiendo que es como un mínimo que están pidiendo con distintas características los distintos sistemas y los distintos software. También está determinado cuánto tiempo se demoraría en vulnerar una contraseña de 8 caracteres, ¿ya? Pero esto es como lo que se está pidiendo, ¿no es cierto? Aun cuando 8 caracteres es mucho para poder, es equivalente a una llave, fíjense, lo hemos conversado, a una llave criptográfica electrónica, aunque es equivalente, siguen siendo vulnerables porque nosotros no usamos caracteres al azar. No es que tengamos una contraseña que de repente se nos ocurre así al azar, pongámosle la D, el signo peso, el ampersand, como lo hace la máquina, ¿no? Puede que lo hagamos, pero recordarla es otra historia, ¿ya? Tenemos que tener una notadita en un papel, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, por eso, habitualmente los usuarios siguen usando contraseñas que son bastante obvias o que son fáciles de descubrir. Bueno, ahí un poco lo que le decía, los usuarios no seleccionan contraseñas al azar, sino que lo hacen de una manera más bien tradicional y bastante buscando la facilidad para recordarla. Entonces, si yo quiero vulnerar una contraseña de 8 caracteres, como dice ahí, el atacante tiene que probar mucho menos que todas las contraseñas anteriores. Existe además un conjunto de contraseñas que son las usadas habitualmente, entonces, en vez de probarlas una por una, él ocupa un set de contraseñas tipos que hay y ocupa esas primero. Y tiene mayores posibilidades de encontrarlas, que es mucho más rápido que hacerlo uno por uno. A esto se le conoce como el ataque de diccionario,
Este diccionario tiene las claves más usadas y son las que el atacante usaría para poder vulnerar la contraseña. En este caso, el lado izquierdo, aquí en realidad como las claves son generadas al azar, lo que habría que hacer es atacar, digamos, probando contraseña por contraseña. 2 elevado a 63 llaves, que son bastantes. Bien, avanzamos. Bueno, ahí buenas y malas contraseñas, dar algunos ejemplos, ¿no es cierto? ¿Por qué es mala esa primera contraseña? Porque es un nombre, ¿Ya? Bien. Primer punto, ¿por qué un nombre? ¿Por qué más? persona, Ah, perdón. que puede ser de la persona el nombre o de algún conocido dentro de la familia. ¿Ya? O sea, ¿por qué un nombre es un problema? Por su longitud también, ¿no es cierto? Porque es muy corta. Y porque lo más probable es que los atacantes la tengan en sus diccionarios como debe tener ese y muchos nombres más. Entonces les va a ser más fácil para ellos buscar en las claves habituales y podrían romper la clave con mayor facilidad. Lo mismo pasa con todos los que están hacia abajo. Son palabras, ¿no es cierto?, que tienen un cierto largo, números que se repiten, palabras que están ahí de moda en algún momento, ¿ya? Entonces, esto que aquí podría ser una fecha de nacimiento, que este sería octubre 25 del año 60, ¿sí? Y así sucesivamente. Malas contraseñas. No sé si buenas, pero mejores, ¿ya? Serían las que están por acá. Ahora, ¿por qué esta puede ser una buena contraseña? Si es una Que va palabra, con mayúscula y minúscula. ¿cierto? Eso es lo que ayuda a que sea un poco más trabajoso. Y eh, porque no sé si la O es una O o un cero. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Podría ser una o un cero, ¿sí? Antiguamente nosotros rayábamos los ceros para diferenciarlos de lado. Ya. Ya. Pero estamos ahí más o menos claros, ¿cierto? Aquí hay un enlace a las peores contraseñas del 2019, ¿ya? Y podemos pinchar y hay un ranking. No sé si estará vigente, vamos a ver ahí. Mm, mm, mm. Bueno, ahí hay un ranking de las peores contraseñas del 2019, ¿no? La gente sigue usando el 1, 2, 3, 4, 5. La que usé yo hace un ratito en el código, ¿no es cierto? Está en el número 3, la usan mucho, ¿sí? Antiguamente era la primera clave que nosotros usábamos para entrar a los laboratorios, cuando, bueno, años atrás, cuando íbamos ahí, siempre el administrador usaba el teclado y ponía esa contraseña, ¿ya? Bueno, ahí hay un estudio para que las puedan ver en más detalle, ¿ya? Ya, por tiempo, no voy a tener mucho ahí, quiero detenerme en otro tema más adelante. Ya nos quedan unos minutitos. Bueno, acá hay un ejercicio, un experimento, ya, con contraseñas que se hizo, ¿no es cierto? Y fíjense, miren, al grupo A le pidieron que tuviera contraseña al menos de 6 caracteres y uno de ellos tenía que ser no letra. Al grupo B le pidieron que la contraseña basada fuera en una frase, fuera una contraseña basada en una frase. Y al grupo C, que fue el grupo ganador, como dice ahí, le pidieron 8 caracteres al azar, ¿ya? Que generaran una contraseña así. Bueno, los resultados dicen que alrededor del 30% de las contraseñas son fáciles de craquear. ¿Ya? Cuando tiene 6 caracteres y una de ellas no es una letra, 30%. En el grupo B, alrededor del 10% son craqueadas, son fáciles de recordar, ¿ya? El 10%. Y alrededor del 10% son craqueadas, contraseñas son difíciles de recordar. Entonces, ¿cuál sería la alternativa de aquí? La mejor alternativa. ¿Qué deberíamos preguntarnos? ¿La A, la B o la C? Bueno, vamos dándonos cuenta por parte entonces. Entendamos esto, alrededor del 30% de las contraseñas son craqueadas. ¿Sí? Son todas fáciles de recordar. El grupo B, el 10%, ¿no es cierto? Son craqueadas, pero son fáciles de recordar. Y cuando son al azar, que es lo difícil, repito, si bien es cierto el 10% son craqueadas,
son difíciles de recordar. Ese es el problema para las personas, ¿no? Ese es el problema. O sea, la hicieron al azar, pero de ahí que se recuerden, el problema queda del otro lado. ¿Ya? Entonces, sigue el experimento. Dice, con contraseña, conformidad del usuario es difícil de alcanzar, ¿no? El usuario nunca va a estar conforme con una contraseña muchas veces que es al azar o que no la puede elegir él. En cada caso, un tercio no cumplió. Seguimos con el problema de la persona, digamos. La máquina no hace lo que tú le dices, pero la persona no cumple con lo que se le pide. Ya alrededor de un tercio también de ellas fueron fáciles de craquear, como se decía hace un ratito. Una solución podría ser asignar contraseñas. A veces es la mejor solución. O sea, en vez de que la primera contraseña que coloque el usuario la elija él, habitualmente, y se usa bastante en los sistemas, te asignan una primera contraseña. Una primera contraseña que es muy difícil de recordar, ¿no es cierto? Y uno termina cambiándola por 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Esos son los problemas que se tienen, ¿no? Ahí en ese aspecto. Bueno, ahora, si las contraseñas no son asignadas, el mejor consejo es: escoja una contraseña basada en una frase, no en una palabra. Eso es lo que están diciendo, no una palabra. Tendrá que ser una frase que usted invente, ¿no es cierto? Y que a lo mejor sea bastante más larga que otra. También use una herramienta de craqueo de contraseñas para probar si la contraseña es débil. ¿Sí? El otro, hicimos un ejercicio ahí ya hace unos días para ver si la contraseña era débil, fuerte. ¿Sí? Se espera que cuando son claves de algún sistema importante para uno debería tratar de ver su contraseña y probarla. Ahora, si usted es el administrador, ¿no es cierto?, de sistema, en este caso, habría que detectar aquellas contraseñas que son débiles. Y esto que es muy difícil, ¿no es cierto?, solicitar cambios de contraseña periódicos. Pregunta: ¿cuánto fue la última vez que cambiaron la contraseña del Intranet? Cuando ingresé, Por eso digo, ¿cuándo fue la última vez que cambiaron la contraseña del Intranet? Claro, lo más probable es que nunca, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí está el problema, ¿no es cierto? Si tú le pides al usuario que la cambie, no la va a cambiar. Lo puede obligar, sí, lo puede obligar, pero tampoco es muy válido para el usuario porque finalmente termina olvidando la clave cuando se lo pide periódicamente. Antiguamente los bancos hacían mucho eso, ¿ah? Hoy día no, ya menos, pero el banco cada 3 meses en algún momento te hacía cambiar la clave. Tú querías entrar, te decía: estimado cliente, no puede ingresar con la misma clave, por favor, cambie su clave. Ya cambiar la clave 1. A los 3 meses nuevamente, entonces al final después, y además no te aceptaba claves anteriores. Entonces, es un tema. Luego los bancos pusieron mayor seguridad, ¿no es cierto? Hoy día tienen eh, hasta tres niveles de seguridad por lo menos para poder hacer una transferencia bancaria. Entonces ya dejaron de pedir la contraseña porque claro, te podrán vulnerar la contraseña, pero no van a tener tus coordenadas de la tarjeta o el número que te da el Digipass, y posteriormente, como tercer nivel de seguridad, te mandan una contraseña al celular que tienen que colocar para poder hacer la transferencia. O sea, ha ido cambiando la estrategia. Ya, vamos a pasar a probar contraseñas y en realidad vamos a ver cuál es la solución para las contraseñas. Si hacia allá quiero llegar. Ya me voy a saltar un poquito y déjeme ver si hay algo interesante acá. Bueno, ahí habla sobre los ataques de las contraseñas, los invito a que lo revisen, ¿no es cierto? Pero ahí nos cuentan un poquito cómo son los ataques de las contraseñas muchas veces cuando estamos administrando nosotros un sistema. Ya, esta está simpática. Reintentar una contraseña. Y se supone que un sistema se bloquea después de ingresar 3 contraseñas erróneas. ¿Cuánto tiempo debería permanecer bloqueado el sistema? 5 segundos, 5 minutos, hasta que el administrador restaure el servicio. Escucho, en función de sus experiencias, ¿cuál es la que ustedes elegirían? ¿No? sí, Vamos,
Felipe. ¿Sí? ¿Querías decir algo? Ya, veamos la primera. 5 segundos. ¿Les parece? ¿Será suficiente? No. En caso de que alguien esté intentando suplantar identidad, no creo que sea muy recomendable. No, ¿cierto? No sé, no es muy recomendable. ¿Para el celular podría ser o no? ¿Cuánto demora el celular cuando se bloquea? Hasta el celular demora más que 5 segundos, ¿no? Si me refiero, si alguien quiere sacar el patrón del celular, ¿cuánto demora? Como 30 segundos, profe. Como 30 segundos, ¿cierto? Ya, de ahí partimos mal con los 5 segundos. Si el celular, digamos, solo con el patrón demora 5 segundos, de acuerdo, no es una buena alternativa. Ya, 5 minutos. ¿Podría ser? ¿O es mejor que hasta que el administrador restaure el servicio? Dime la respuesta del ingeniero que siempre tenemos. Pues. Depende, díganme ahora. A ver. Depende de qué. Depende. Depende de quién esté tratando de ingresar. No sé, por ejemplo, si a mí se me olvida mi contraseña, siento que sería mejor 5 minutos. Pero si otra persona está intentando ingresar, hasta que el administrador lo restaure. Claro, ¿cierto? Depende, como dice. Bueno, en realidad, más que depende, tendremos que ver que habría que atender la situación, ¿no? O sea, claro, si es una contraseña de un sistema, bueno, todos tienen importancia, por supuesto, pero de un menor nivel, si no es si lo voy a decir así, si no es la contraseña del banco, ya yo podría ir flexibilizando, ¿no? Y podría tratar de detectar cuando hay un aumento en el intento de las contraseñas y también combinar, ¿no es cierto? Si yo veo que el usuario está intentando restaurar su contraseña y no es el único usuario, son varios, podría estar en presencia de un ataque. Pero en algunos casos, la última alternativa quizás puede ser la mejor, ¿no? O sea, el usuario va a tener que llamar al administrador, conversar con él, ¿no es cierto? Y el administrador tiene la posibilidad de determinar si es el usuario o no quien está solicitando la clave. En sistemas de mayor seguridad, lo más probable es que la tercera sea la opción, ¿ya? Pero en sistemas menores, ¿no es cierto? Más de segundos, incluso días, ¿ya? Hay algunos sistemas que yo he ido viendo y detectando que no comparto la idea, pero por ejemplo, por decir, un banco X te permite 3 intentos como diarios. O sea, si alguien está tratando de entrar a una cuenta, no se acuerda de la clave, ya, si hace 2 intentos hoy día, podría hacer 2 intentos mañana y 2 intentos mañana, pero lo tiene como por días. Entonces, repito, va a depender, ¿ya? Y las ventajas son claras. ¿Ya? La ventaja de que sea poco tiempo es la seguridad. ¿Ya? Estas dos de acá tienen la ventaja de que se bloquea inmediatamente y queda seguro. Pero la desventaja de estos métodos iniciales, ¿no es cierto? Donde se bloquearía con mayor frecuencia, ¿ya? Perdón, lo dije al revés, no, lo dije al revés. Lo voy a corregir. Que la desventaja de los 5 segundos y de los 5 minutos es la seguridad, porque obviamente el atacante va a seguir intentando muchas veces y podría, bueno, ahora muchas veces puede ser varios días, varios meses, ya, hasta años en algún momento, dependiendo del tamaño de la clave. Pero pensé una clave pequeña, como un PIN de 4 dígitos, claro, sería un gran problema. Ahora, la ventaja que tiene, digamos que es la más segura, pero el problema y la desventaja es que dependen de una persona. Entonces, si esa persona no está para dar el servicio en el momento indicado, que es cuando lo requiere realmente el usuario, me pongo en problema, porque el usuario va a necesitar restaurar su clave con prontitud. Ahora, ahí es donde apelamos a que el usuario entienda que muchas veces la burocracia es por la seguridad, ¿ya? Y también entienda y colabore, ¿no? En que
va a tener que tomar esas medidas, hablar con el administrador, enviarle alguna información que autentique que es él para que le puedan generar la clave. Entonces, una por otra, ¿ya? Mayor seguridad o más rápida en recuperar la clave. Como bien dice usted, depende de qué lado estemos. Ya, quiero terminar con esto, me quiero acercar para allá, pero pensemos ahora que nosotros tenemos almacenadas las contraseñas del sistema y aquí el archivo de contraseña, ¿ya? ¿Es mala idea almacenar las contraseñas en un archivo? Sí, es mala idea almacenarlas, porque si un atacante obtiene el archivo con las contraseñas, va a obtener todas las contraseñas. Entonces, de ahí es que aparece el concepto de hachar la contraseña. Y hachar la contraseña sería como tomar la contraseña y mediante alguna función obtener algún nuevo código, ¿no es cierto?, derivado o en función de la contraseña original. ¿Ya? Entonces, esto fue una buena solución por un tiempo, ¿ya? Pero hubo problemas nuevamente. Yo podía hachar mi contraseña, poner el hash, ¿no es cierto?, obtener un hash de 128, de 256 caracteres, con padding correspondiente, pero a medida que avanzó el poder de cómputo, el atacante también puede tener la misma instancia, e incluso puede tener guardados, ojo, no las palabras, los hash de muchas palabras que son las habituales. Entonces, si bien es cierto, podría ser una primera barrera, no es la solución. No es la solución. ¿Ya? Porque, repito, el atacante también puede tener un listado con los hash de las claves. Vamos a hacer un hash ligerito de una clave. Vamos a trabajar ahí en una página que está más adelante donde vamos a hashar la clave. Y vamos a darnos cuenta que, si, como dice aquí, siempre habla de Trudy, ¿no es cierto?, que dentro del libro habla de Trudy. Si él tiene el listado de contraseña, ya está a un paso de poder hacharlas también o de buscar algo, como se dan cuenta aquí, busca un X, ¿no es cierto?, y revisa si con ese X puede obtener el hash y ahí puede determinar ese X. Podría haber ahí fácilmente una forma de vulnerarlo. Ya, ahí estamos. Rodrigo también nos dice ahí cuáles son sus opciones. Ya. Depende si es local versus remoto. Cuando es local, ¿no es cierto?, y lo remoto es distinto, no lo vamos a tratar ahora. Vamos a hacer la diferencia por el momento. Siempre vamos a estar pensando que podemos estar local más que remoto. Ya, entonces, acá viene el tema. Ataque con diccionario. Una persona tiene los hash de las palabras más comunes usadas y va a comparar. Te va a robar el archivo de contraseña que está hachado y te va a comparar hash con hash, y si encuentra un hash igual a otro, va a encontrar la palabra. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Lo voy a hacer para que lo entiendan. Antes de la sala, antes de echarle sal, antes de condimentar la contraseña, voy a usar estos dos enlaces que están acá. Ustedes me pueden ahí seguir si lo quieren. Voy a generar un hash y luego lo voy a hachar. Entonces, en el primer enlace, ¿ya?, aquí hay un estándar de hacheo, ¿no es cierto?, que es el SHA-256, donde yo escribo, ¿no es cierto?, mi contraseña, que va a ser mayúscula, hola, una mala contraseña, por supuesto, y le calculo el hash, y ahí está el hash de mi contraseña. Entonces, en teoría, yo puedo guardar la contraseña del usuario, en vez de esta, lo guardo así. Eso es lo que yo almaceno, encriptada la contraseña. Pero, como les decía, el que está atacando tiene un listado de hash, como lo van a ver aquí, estoy en la otra página, donde yo coloco el hash, ¿no es cierto? Coloco el mismo tipo de cifrado, y él lo decodifica buscando el hash, ¿no es cierto? Y si obtiene el hash, obtiene la palabra, digamos, que está hachada. Ahí está buscando, y en este caso encontró la palabra. Ustedes lo pueden probar, ¿no es cierto? Pueden ahí hacer su contraseña, colocarla y darse cuenta cómo, en este caso, las páginas encuentran este hash
Y como una tabla simple de doble entrada, aquí está el ID y al ladito está la palabra. Esa es la clave. Y con eso ya está listo. Aunque tú lo hayas hachado, aunque lo hayas encriptado y lo tengas guardado en la base de datos, lo puede abrir sin ningún problema. ¿Sí? No sé si se entiende esta parte. También pueden hacer acá el texto plano. Yo lo uso en 2 páginas para que además vean que una hachea y la otra hace el proceso inverso. Pueden colocar las palabras más comunes, habitualmente están ahí. Si colocan Chile, por ejemplo, lo más probable es que una palabra como Chile, ¿no es cierto? Hacemos su hatch, lo llevamos acá, pegamos el hatch, ¿cierto? Y decodificamos. ¿Ya? Ahí está buscando. Y en este caso, no pidió Chile, miren. Buen tema. No había hecho el ejercicio con Chile. ¿Ya? No somos tan populares como imaginaba. ¿Ya? En este caso, no me encontró Chile. Lo voy a hacer al revés. Voy a colocar Chile aquí, ¿cierto? Y le voy a pedir que calcule el hatch para Chile. Vamos a ver qué pasa ahí con... Está calculando el hatch. Está cachando con distintas técnicas. Por eso quería mostrarle esta página también. Porque te da distintas técnicas de hatch, ¿cierto? Y aquí te da varios. No hay un solo formato, dependiendo de lo que tú quieras, con el que quieras hatchar. ¿Ya? Yo estaba hatchando con este. ¿Sí? Este estaba hatchando. Yo puedo guardar con este, en base de datos, o con el que elija, ¿no? El que elija. Con la técnica que elija. Voy a colocarlo acá. A ver si al hacerlo el mismo lo encuentra. ¿Lo encuentra o no lo encuentra? No, no lo encuentra. Al menos el algoritmo acá que está decodificando no puede hacerlo. Y la última actividad que quiero hacer es con hola, le voy a agregar la sal. Y aquí me van a entender al tiro. La sal significa dificultarle la tarea al atacante y así como, digamos, tenemos una palabra en claro, la idea sería agregarle algún relleno antes o después. Como sabemos, la ñ es excelente porque no es muy encontrable. Yo puedo colocar ahí, saber, digamos, que tengo 3 de relleno, ¿no es cierto? Hola, ¿cierto? Hatcharla, o sea, generar ahí el hatch, ¿no es cierto? Y este código, guardarlo. Se supone que en los listados de diccionario de hatch no debería haber un HHH hola. Al menos no en los más tradicionales. Tendría que ser uno que esté bien rebuscado. Y ese es el tema. Si aquí igual podemos ser vulnerados, aquí igual pueden encontrar la clave. Pero la idea es dificultarle la pega, ¿no es cierto?, al que está atacando. Entonces, a esto que acabo de hacer, que es colocar en la sal o alinear la contraseña, sería una forma, digamos, de ocultar las contraseñas hoy día y guardarlas de una manera más, voy a decirlo al revés, menos peligrosa. No más segura, menos peligrosa. ¿Ya? No puedo encontrar el hash de la hola con ñes. Les encargo, por favor, que lo prueben, que revisen, que hagan ahí las palabras más comunes como hola, como un nombre, ¿cierto? Carlos, Marcelo, ¿ya? Marta. Traten de hacharlo, coloquen el hash y se van a dar cuenta que van a encontrar ese hash, porque eso es lo que está haciendo. Lo busca en un listado de palabras que tiene en su diccionario y con eso puede llegar a la palabra original. Bien, en función del tiempo, tenía planeado llegar hasta acá, más o menos. Solo que quiero mostrar ahí lo que viene. Justamente les voy a hablar de la sal. Dice, combina el hash con una contraseña con una sal, se llama. Entonces, escoge una sal, S, al azar, y calcula el nuevo
código. Entonces ahora tenemos la contraseña, tenemos lo que llamamos esta sal, que puede ser la forma de oscurecer la contraseña para que no estén claros. Se calcula el hash, ¿no es cierto?, en el archivo y se almacena este nuevo hash en el archivo de contraseña. Como la sal ese no es secreta, ¿no es cierto?, podríamos ahí tratar de saltear y buscar ahí la sal, porque si logran tener el texto en claro, se va a dar cuenta cuáles son digamos, lo que está salando el tema. Pero reitero, lo hace más difícil. ¿Ya? Lo hace más difícil. No es que sea imposible, pero le va a costar más calcularlo. ¿Sí? Esa es la idea. Bien, voy a dejarlo hasta acá hoy día. Aquí hay algunas herramientas para ver las contraseñas, ¿no es cierto? Ojo con eso, ¿no es cierto? También sabemos que donde nosotros ingresemos contraseña y verifiquemos contraseña, también está la posibilidad de que proporcionemos información. Así que verificar algunas de estas solamente han cambiado varias, así que las voy a revisar antes de que las usemos en la próxima sesión. Así que llegaríamos hasta esta, ¿ya? Donde les pido, por favor, probar y comentar la próxima clase si lograron hacer el hash y si lograron desbloquear el hash. Bien. Esto lo vamos a dejar pendiente, no es necesario que lo hagan. Repito, estos eran como laboratorios que teníamos en sala, así que no instalen nada todavía, porque voy a evaluar si lo usamos o simplemente los dejamos como antecedentes si alguien quiere complementar lo que hemos ido viendo. Escucho, ¿algún comentario, algo que agregar? ¿Funcionaron las páginas de acá, no? ¿No? ¿Sí? ¿O no? Yo tengo un texto. ¿Las probaron o no las probaron? Más ratito En la la- segunda va a ser lo mismo que usted, que no, ¿Ya? no, ¿Qué te hace, no Juan? ocurría lo mismo que en la segunda página, ¿Ya? esa, que no descifraba el... No era capaz de cifrarlo. Sí, yo recuerdo que cuando lo trabajé, yo cifraba con una, cifraba con esta y descifraba en la segunda. ¿Ya? Eso es lo que estaba haciendo. De todas maneras, hay que trabajarle un poquito, ver cómo funciona, porque también está haciendo la encriptación. Lo que hay que entender en esta segunda es que yo tengo que elegir el mismo cifrado y el descifrado, ¿no es cierto? Porque te da variedad de palabras cifradas, y lo que yo quería mostrarles con eso solamente era la facilidad que tienen para tener un diccionario, ¿no? Un diccionario de palabras con hash. Entonces, yo tampoco meto muchas palabras nuevas porque si no mi palabra empieza a circular por los diccionarios que tienen esta base de datos. No sé si tú colocas una ya ñ, hola, podría ser una futura alternativa si es que empieza a ser usada y la incorporan al diccionario. Ya, les recomiendo eso sí, hashen con esta y desencripten con esta. Y me cuentan ahí si las palabras más comunes son hashadas, que eso es lo que queremos ver. Y segundo, le agregan una sal para ver si es que esa misma palabra que hasharon con una sal podría ser más difícil de, digamos, de intervenir. Bien, en este ratito me voy a quedar en la sala, como decimos, en la oficina virtual, viendo si tienen alguna duda del laboratorio 3, alguna duda de lo que estamos viendo acá, y los invito, por supuesto, a revisar el código, a probar que funcione, para que la próxima semana, cuando ya empecemos a entrar en la materia de la tarea, cuando veamos el código de la tarea, también esté más cercano para que lo puedan implementar. Bien, si no hay ningún comentario extra, me voy a la oficina virtual y escucho atento ahí cualquier duda que tengan respecto a la implementación de los códigos. Subo la clase inmediatamente. Dejo de grabar y la subo. Nos vemos entonces en la oficina, y de lo contrario, implementen los códigos, no lo olviden. Ya para la próxima clase necesito que vengan ya ustedes con ellos implementados. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, Chao, profesor. profe. Que pasa Profesor. un buen Chao. Halloween.
No, profe, Ok. Sí, páselo bien también, salga a asustar nomás ahí el viernes. El domingo. Yo con mi domingo. carita nomás, ahí, que necesita maquillaje o máscara. Nos vemos, que esté bien. Chao, chao.